Alejandro Orel, a Pili por sus preguntas. A ver, desde hace un tiempo, el ingreso del gobernador Miguel Barbosa, en aquel entonces la Ibero Puebla presentó su primera agenda de la reflexión a la acción. En aquel entonces teníamos 12 ejes temáticos que proponíamos al gobierno estatal para atender en beneficio de las y los poblanos. Desde aquella agenda, hace más de 6 años prácticamente, nosotros proponíamos que se tenía que pasar del paradigma de la seguridad de corte de seguridad pública y de corte militarizado al paradigma de la seguridad ciudadana. Porque el paradigma de la seguridad ciudadana pone al ciudadano en el centro, y a partir de poner al ciudadano en el centro es que se generan los demás esfuerzos, digamos, de prevención y capacidad de reacción frente a la violencia y la crueldad de la violencia. Lo que nuestras y nuestros académicos en la universidad advierten es que ha venido un proceso sostenido de militarización de la seguridad en nuestro país, y que ese proceso sostenido inicia desde el gobierno de Felipe Calderón, y que no necesariamente el proceso de militarización de la seguridad ha tenido un correlato en pacificación del país, ¿sí? Y que por lo tanto consideramos que se tendría que evaluar esta política pública y de alguna manera se tendría que construir pues una política integral de Estado para la pacificación sostenida en nuestro país. Hoy hay datos muy interesantes, colegas. La violencia letal empieza a bajar en el país. O sea, el país cerró el año pasado con 82.1 homicidios por día. Enero cerramos, si no recuerdo, mal recuerdo, con 76 homicidios por día. Eso es decir, la violencia letal, si bien en el sexenio del presidente López Obrador se estabilizó en una meseta muy alta y hoy empieza a bajar. Esta es una buena noticia para el país. Lo que no ha bajado es la crueldad de la violencia. Y esa es una mala noticia, pues recordaremos en días pasados la noticia del vehículo con cuerpos de jóvenes, ¿no? Solo por mencionar un hecho que nos atañe y que nos atañe de nuestro estado. Por eso es que desde el Ibero Puebla, y ya cierro la idea, creemos que hay que apostar a lo que los especialistas llaman la reforma democrática de las políticas. Y hay que fortalecer a las instituciones civiles de seguridad. Es decir, podemos tener distintos mandos policiales, marinos, elementos del ejército, ¿sí? Pero mientras no fortalezcamos a las instituciones que los expertos llaman del Estado Democrático de Derecho, ¿cuáles son las instituciones? Policías, procuradurías o fiscalías, poder judicial y sistema penitenciario. Son las 4 patas del Estado democrático. El Estado no va a tener capacidad para procesar la violencia. Esa es la realidad. Aunque tengamos la mejor Guardia Nacional, veamos qué pasa. Donald Trump pide que reforcemos la seguridad en la frontera norte. Se van 10,000 integrantes de la Guardia Nacional, y eso que hace, pues se merma la presencia de las Fuerzas Armadas en los territorios. Entonces tenemos factores o fenómenos de corrimiento. En cambio, si además de la militarización tuviésemos instituciones civiles de seguridad fuertes, pues eso sería de alguna manera las bases o los pilares del Estado democrático de la nación. Si no tenemos policías formados, si no tenemos fiscalías con la capacidad de investigar delitos, si no tenemos un poder judicial autónomo y un aparato que asegure la reinserción de quienes cometen un delito, pues esa es la explicación fundamental de por qué en nuestro país la impunidad está al mayor al 90%. Ojo, o sea, solo uno de cada 100 delitos en México. Esa es nuestra realidad. Entonces, así contestaría. A ver, si se necesita un mando militar
o un mando civil, pues es una decisión que atañe a quienes hoy ejercen gobierno. Pero si esa decisión no va acompañada con un proceso de fortalecimiento de las instituciones civiles, pues vamos a tener recurrentemente estos episodios. A ver, los aranceles no es una medida racional. O sea, a ningún experto le suena lógico, ¿sí?, que de alguna manera se vaya por medidas económicas, financieras o macroeconómicas en contra de los socios comerciales regionales, que es Canadá y México, cuando la disputa comercial férrea y real es con China. Entonces, sí son momentos muy complicados para el país, son momentos muy complicados para nuestra presidenta y para su gabinete, son momentos que sí advierten la necesidad de generar unidad de país, pero sobre todo unidad en la construcción de las alternativas y de las posibilidades de respuestas frente a estas medidas de carácter irracional, ¿sí? Así hay que calificarlas. Desde la semana pasada, ya nuestras instituciones de carácter macroeconómico ya habían empezado a actualizar las perspectivas de crecimiento, ¿lo vieron? O sea, de 1 punto y fracción ya lo habíamos bajado a 0.6, sobre todo el Banco de México. Ahora, las perspectivas de crecimiento con los aranceles son más bien perspectivas de decrecimiento. Y el riesgo está asociado con que pasemos de un proceso de desaceleración económica a un proceso de recesión económica. Entonces, eso es lo que nos estamos jugando como país, pero todo eso indudablemente impacta en la economía familiar. O sea, así fundamentalmente. Impacta a las empresas, impacta en la balanza de importaciones y exportaciones, pero impacta finalmente los valores del consumo, ¿sí? Lo que hoy los expertos refieren es que es una medida que incluso de alguna manera va a dañar a las y los ciudadanos norteamericanos porque les va a encarecer el valor de vida en su propio país. Ya veremos y con tiempo. La respuesta tiene que ser técnica, de carácter económico, pero también creo que es muy relevante combinar las respuestas técnicas con narrativas y pautas de comunicación para la sociedad en su conjunto, sobre todo si estamos hablando de que vamos a tener impactos multinivel, ¿no? Fundamentalmente. No me animaría a dar una palabra sobre el evento en sí mismo en el Zócalo, pero sí creo que por una parte necesitamos respuestas técnicas y por otra respuestas, digamos, de conocimiento social, ¿no? Fundamentalmente. Pero nada más, ¿en cuánto tiempo si se mantienen estos aranceles y esta guerra de aranceles tanto de México como de Estados Unidos, en cuánto tiempo ya le impactaría la economía familiar? Yo lo que creo es que los impactos van a ser diferenciados, ¿no? A ver, por ejemplo, recordarán que los primeros aranceles fueron del 10% a China, ¿no? Ya hablaban los especialistas que íbamos a tener un impacto en todo lo que tiene que ver con los aparatos domésticos, ¿no? Como televisiones, licuadoras, toda esta parte con estos aranceles, pero ahí sí decían que no iba a ser inmediato por el gran inventario que se tenía. Entonces va a ser diferenciado ese impacto, algunos van a ser más de corto plazo y otros más de mediano plazo, pero las expectativas de crecimiento podrían ser en realidad expectativas de decrecimiento, ¿no? Es lo importante. Y bueno, sobre la pregunta Puebla es una ciudad y un estado universitario. Año con año transitan por nuestra ciudad entre 250,000 a 300,000 estudiantes universitarios, imagínense ustedes. Y ese talante universitario de nuestro estado, de alguna manera se asegura a partir de una plataforma de instituciones de educación superior, pues de alta calidad. Eso es. Y tenemos una máxima casa de estudios que es la UAP. Lo tenemos que decir con todas sus letras, o sea, es una de las universidades públicas más relevantes del país. Pero también hay un conjunto de
como Libero, Puebla en particular, asumimos como instituciones de interés público, no tanto privadas, sino de interés público, porque entendemos que la educación es un derecho, ¿sí? Y no es un privilegio, fundamentalmente. Entonces, claro que cualquier conflicto que esté relacionado con el mundo universitario, pues nos enciende las alarmas a todos. O sea, nos pasó hace años en la UDLAP que no, y ahí lo que pedimos fue Estado Democrático de Derecho y que esos temas de alguna manera se deliberaran y se procesaran a partir pues, de los tribunales y del ejercicio de recursos legales y no a partir de la policía. Por ejemplo, lo dijimos en su momento. Y hoy lo que diríamos es que expresamos una solidaridad con la comunidad universitaria en su conjunto, la UAP, que significa autoridades, y significa estudiantes, y significa colaboradores. Y ese momento complejo no es bueno para el Estado, pero no es bueno sobre todo para la Junta de la Educación. Y habrá, sin duda, pues, un conjunto de temas que se tienen que atender. Nuestro llamado es que sea el diálogo, la concertación, lo que vaya posibilitando el acercamiento de las partes y la construcción de las alternativas. Yo como rector de Libero estoy convencido de que hay madurez y prudencia y que ya se empieza a encauzar el tema, ¿sí? Entonces, un abrazo a la comunidad universitaria en su conjunto, a los estudiantes, a las autoridades universitarias y confiamos en que pronto estemos hablando de esto ya como un capítulo pasado.